Dicen que el mundo no es solo como lo conocemos o lo que vemos. Hay algo más, algo sobrenatural. Acompáñanos a descubrirlo en el programa de fantasmas todos los martes a las 8 de la noche solo por Sónica TV. Escúchalos si te atreves. Y llenarlos de información, pero nos dimos cuenta que no nos iba a funcionar porque iban a ser noticias rápidas y se iba a salir del formato del programa en donde ustedes, que son lo más importante, tenían que participar y hablar de cada uno de ellos, que seguramente querían discutir. Entonces vamos a dar las noticias un poco más lento, muchas, pero con la idea de que también a futuro, si alguna de estas noticias les gusta, la profundicemos en un solo programa. Como siempre les digo, esto de lo paranormal nos da para muchos programas y seguimos viendo que hay temas nuevos. Todo eso y mucho más lo verán hoy en el programa de fantasmas.com.mx. For 1 hour, Dominic. Buenas noches, bienvenidos a su programa fantasmas.com.mx. Un placer estar de nuevo aquí en Sónica. Les presento como siempre a su anfitrión Don Calaca, su acompañante Turbo, y tras de cámaras a Cerveceus, que nos extrañaba entrañablemente y nos ha contado noticias interesantes de este Día de Muertos. Bienvenidos, ya tenemos por aquí al mismísimo Motahu y a Luis. Bienvenidos. Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa de fantasmas.com.mx. De nuevo, qué bueno, regresando a Sónica TV Radio, ya extrañábamos porque fue una temporada larga estando fuera, pues haciendo los programas especiales en las atracciones de terror y haciendo otro tipo de actividades, pero bueno, ya estamos aquí. Y sí, con un tema extraño, pues digo, no sabía ni siquiera cómo anunciarlo, ya lo habíamos hablado la voz del más allá y yo, decir, vámonos con un formato de noticias, pero sí van a ser muy rápidas y muy cortas, como cosas curiosas, como cosas de la ciencia moderna o muchas más, pero bueno, a ver si les gusta cómo va a estar el formato de hoy. Pero bueno, antes de comenzar hay que decir que seguramente hay mucha gente, ya saludó a 2 personas, pero seguramente hay mucha gente en el chat, en el Facebook, en las redes sociales que seguramente quiere comunicarse con nosotros. En el caso del chat no van a poder si no están registrados. Y pues no es muy difícil si quieren pertenecer a esta comunidad. Nos interesa lo que tienen que decir, ya sea sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, lo que sea. Recuerden, solo tienen que poner una fecha de nacimiento, su nombre, un captcha, un password y en cuestión de 2 minutos ya son parte de la comunidad. Y si no se quieren registrar porque no quieren meterse a sistemas extraños, siempre está el Facebook o en las redes sociales. ¿Cómo pueden, voz del más allá? Pueden meterse por Messenger, Twitter o Facebook de Sónica TV Radio o al Facebook de Don Calaca. Ya ven, no tienen pretexto. Si necesitan decirnos algo, si quieren preguntar, si tienen dudas, si tienen sugerencias, por favor háganlo. No se queden callados. Por eso nos gusta el programa en vivo, que de algo sirva. Pues sí, ¿cómo viste el programa raro, no? Totalmente. Yo creo que va a servir para que la gente que lo escuche hoy determine cuáles de los temas que vamos a mencionar vale la pena a los que les dediquemos todo un programa. Entonces ya no va a ser como noticias, van a ser un poquito más lentas, pero pues vamos sacándole todo el jugo y bueno, de todas las historias que vayan escuchando, vayan opinando, porque ya no va a ser solo decirla y ya, sino vamos a tratar de decirla y opinar al respecto en cuanto a lo que conocemos del tema, ¿sale? Ok, cuando tú digas, Don Calaca. Pues en principio hay que discutir el video del que estábamos viendo en un inicio. Encontré muchos videos científicos en donde realmente se están llegando a resultados increíbles acerca de los fenómenos paranormales, tratando de recrear esas sensaciones. Es decir, no estamos hablando de un fantasma de laboratorio que está ahí y se materializa para hacer algo, para tener una comunicación o para mover un objeto. No, estamos hablando de que los científicos están manipulando de alguna manera nuestros sentidos o nuestro cerebro para
recrear estas sensaciones de que alguien está cerca de nosotros. En este caso vimos un casco y vieron cómo esta persona empieza a tener sensaciones de que hay gente en el cuarto y hasta puede determinar en qué situación, en qué posiciones estaban estos presencias o energías o lo que ustedes quieran llamar. Recuerden que cuando nosotros hablamos de energías no necesariamente es algo medible, simplemente un identificativo de esta forma de sentir. Y además otros científicos, que es otra de las primeras noticias que seguramente vamos a leer, que no sé si le mandé a la voz, creo que no, la leí y nada más le puse las noticias, la lista de noticias. Era de unos científicos que acaban de descubrir que, por ejemplo, cuando alguien está en la montaña solo en una situación relativamente extrema, digamos extrema de porque está solo o hambriento o cansado, ejerciendo fuerza física, lo que sea, tienen la sensación de que alguien los sigue, o están muy cansados, que a ustedes seguramente les pasa en alguna calle, muy desvelado, cansado, y de repente dices, ay, pues yo siento como que alguien me va siguiendo. Parece ser, han descubierto que nuestro cerebro, al estar cansados o al estar en esas situaciones, tarda en procesar cierta información, haciéndonos pensar en nuestro otro yo, es decir, una posición previa a lo que nosotros habíamos estado, haciéndonos creer que alguien va detrás de nosotros, cuando es nosotros mismos hace unos segundos. Suena extraño, pero la máquina que ellos hicieron, construyeron un robot que emulaba los movimientos de las personas que estaban en el laboratorio. En un principio era a tiempo real. Es decir, si yo tomaba un lápiz e iba señalando, el lápiz, el robot en la parte trasera de la espalda me iba picando con el lápiz de la misma manera. Lo que hicieron ellos fue mover esa sensación, es decir, retrasaron el tiempo de la máquina en la reacción. Es decir, si yo hacía el movimiento arriba, abajo, unos segundos después la máquina llegaba y hacía el mismo movimiento arriba, abajo. ¿Qué pasó? Todas las personas que por supuesto estaban con los ojos vendados empezaron a sentir que alguien estaba en la habitación. Es decir, se empezaban a recrear situaciones de personas reales en una habitación. Uno tenía la sensación de que estaba alguien ahí, sabiendo que era solo una máquina, que estaban solos y que había una máquina. Tenían la firme sensación. El experimento estaba simpático. A ver si a mí se me olvidó. Vamos a poner el video, porque pues la noticia no está, y ahí vemos la explicación. Y bueno, seguimos con las conclusiones y después ya vamos con las noticias que no tienen video. Ya lo están buscando, ya lo están preparando. Perdón, es que Cerveceus estaba ocupadilla. No, le hemos pescado ahora sí en curva, como nos extraña un par de semanas. Sí, vamos al video. In 1970, alpinist Reinhold Messner is about to have what he considers to be a supernatural experience. While descending the slopes of Nanga Parbat, he suddenly feels the presence of an invisible climber behind him and to his right. This phantom presence phenomenon has been reported many times by people who have experienced extreme conditions, as well as patients suffering from schizophrenia. EPFL scientists have now managed to recreate this ghost in the lab. Their device can induce this type of hallucination in healthy subjects. We designed a master-slave robotic system where touch cues from the hand are fed back to the subject, to a particular body part, the back in our case, by the slave robot. We observed that all of our subjects as a group experienced to be in the presence of another person, of another human person, and to be touched by that person. So this time it really felt like I was playing with something. So it wasn't myself that was poking me in the back, but it was as if I was playing with an animal, a monkey that was poking me in the back or something like that. It's actually about 100 years ago that the symptom was described first by Karl Jaspers in a range of patients suffering from schizophrenia. And one very prominent model of schizophrenia today assumes that certain signals, how your brain predicts what is going to happen, that those signals, let's say moving my arm over to the table and predicting that I should receive a touch cue at my fingertips at the moment I arrive at the table, that those signals are incorrectly integrated in schizophrenia. So what the data show are really two main findings. One is they inform us about how self-consciousness relates to bodily signals. Those signals from my body, I'm moving, I'm feeling, I'm seeing my hands, how are these integrated to form the self? The second finding is about the phenomenon itself, the feeling of a presence. It has been described in many extreme circumstances
far away from the research laboratories. So this is the first time we're able to induce it experimentally using a custom-designed robot. Bueno, también hay que recordar que cuando nosotros estamos teniendo una experiencia vívida, una experiencia real, supuestamente real, si esto le podemos llamar una realidad, lo que intervienen son una serie de factores. Es decir, como dice él, si yo toco algo, pues espero al estirar mi mano, espero sentir la sensación de la mesa porque me estoy acercando lo suficiente. Si alguien nos dice hola en la calle y volteamos, obviamente tenemos mucha información al respecto, desde la persona que nos está enviando esta señal, si es una voz conocida, si lo reconocemos, la distancia hasta la que está la voz, si nos suena familiar, si es un eco, si estamos en un lugar cerrado. Pero si de repente oímos un eco de una voz de un hola, pero estamos en la calle abierta, o se oye el hola aquí, pero la persona está a una cuadra, entonces ya hay cosas que nuestro cerebro dice, no, algo está mal, y lo relaciona, así como cuando la voz del más allá le habló a Cerveceus desde las escaleras, estando ella aquí, que le habló desde atrás, simplemente, sí, de la bilocación, pero de todas maneras, eso en el cerebro de Cerveceus pues no funcionaba de la manera correcta, aunque la voz le hubiera parecido familiar. En ese momento hubiera sido otra cosa muy muy distinta. Entonces nuestro cerebro nos puede jugar estas no malas pasadas, porque obviamente estamos acostumbrados a un tipo de realidad al que no deberíamos estar acostumbrados al 100%, pero por eso estos experimentos funcionan y han demostrado realmente pues estas sensaciones fantasmagóricas. Además estaban hablando de la esquizofrenia, ¿verdad vos? Sí, bueno, de hecho ya hay psicólogos por cursos que han estado tomando personas muy cercanas a nosotros, en los que una de las cosas que se dice es que cualquier persona que escuche, tenga cualquier tipo de visiones, sea medium, vidente, similares o conexos, inmediatamente está catalogado como esquizofrénico y debería ser medicado. O sea, pues, que nos parten la existencia varios, muchísimo porcentaje de la población son esquizofrénicos entonces. Pues sí. Eso no quiere decir que seamos esquizofrénicos peligrosos. Dicen que hay de grados a grados de esquizofrenia, pero como tal, para la ciencia normal, cuadrada, cerrada y absurda, estamos mal de la cabeza. Caemos en cualquiera de los perfiles de esquizofrenia. Algunos caerán, por ejemplo, pues en la locura. Pues realmente no todos estamos cuerdos como tal. Nadie está de acuerdo si esos vamos. No, nadie está de acuerdo. Es como cuando hablábamos también de la discapacidad. Todos hasta cierto punto somos discapacitados. Como dices, hay niveles. Obviamente se considera discapacitado alguien que tiene quizá visiblemente a una diferenciación ante los demás. Pero todos tenemos una discapacidad, es decir, hasta en especialización. Si yo fuera a manejar una grúa en una construcción, estás discapacitado totalmente. Automáticamente soy discapacitado porque yo no tengo la capacidad o capacitación de manejar una grúa. Pero bueno, regresemos al punto. Luis está pidiendo que por favor avises cuándo se está en Sónica y cuándo se está en Ustream. Lo aviso regularmente cuando ustedes entran precisamente a la página del programa en vivo. Siempre lo primero que aparece arriba es el horario, desde dónde se va a transmitir, el día que se va a transmitir y en qué canal. Bueno, eso ya lo hago desde hace como 3 meses. Bueno, pero habrá que tener más cuidado porque no lo están viendo bien. Ok, lo voy a informar también desde Facebook. Sí, porfa, yo pensé que lo avisabas en Facebook, error mío. Por el otro lado, Motajú dice que ese proceso neurológico que estamos viendo es el mismo proceso de confusión y la explicación más moderna es la denominada experiencia fuera del cuerpo. También nos dice que los experimentos se ven muy bien casi para creerse, salvo porque no explican las experiencias en las que la gente se entera de eventos de personas alejadas como en un quirófano. Sí, ¿no? Recuerden que uno de los o la idea de estos experimentos es explicar ciertas situaciones y nada más. No entender todo el fenómeno paranormal o sobrenatural porque es extensísimo y se los hemos dicho muchas veces. Si quisiéramos realmente englobar el tema, es muy complicado porque todos los días nos encontramos con que algo más se relaciona con lo paranormal. Y ustedes se han dado cuenta, antes de empezar todo lo de Día de Muertos y todo noviembre, octubre, el mes anterior estuvimos tratando muchos temas que la gente pensaría que no tienen nada que ver con los fantasmas, pero que nosotros bien relacionábamos con el tema, ¿verdad? Que decíamos, así es. Ustedes crean que no, pero gracias a eso se explica esta parte. Y entendiendo esta parte podemos avanzar a la que sigue. La idea de estos programas, recuerden, es tratar de tener una visión más amplia. Entonces tratamos de poner estos experimentos para tratar de entender una situación o una sensación.
Entonces de ahí tratar de entender otras, es decir, ir pues juntando las piezas del rompecabezas para entender este lío. Y la verdad es que me siento muy conforme, o nos sentimos muy conformes con lo que hemos avanzado, descubierto, experimentado, porque realmente seguimos avanzando, no nos quedamos estancados, sino que cada día es... ¡Wow! Mira, ya están haciendo esto. Y tiene que ver, y tiene que ver, y tiene que ver. A final de cuentas todo está relacionado, ¿no? Todo está relacionado. Pero bueno, antes de seguir con el tema, yo quiero darle abiertamente las gracias a don Calabaza y a su encantadora esposa que ha querido, no están aquí, pero seguro van a ir a la repetición, o nos están oyendo y no pueden estar en el chat, que nos abrieron su casa. Esperamos que hayan disfrutado, sobre todo la segunda parte, a pesar de la oscuridad, donde sí se hizo una transmisión en vivo del evento y de la muerte y de todo lo que pasó en esa casa. Es terrible. Sí, fue como una experiencia sensacional, no solo por el hecho de que nos pasaron precisamente la experiencia, sino que estuvimos pues junto con la presencia de Sandy Lady Evil y de Pedrito. Sí. Qué mejores invitados y amigos para acompañarnos en ese momento. Personalidades, ¿no? Vamos a decir, son personalidades que aparte de que son conocedores del tema, pues son muy agradables. Entonces son esas personas en las que si te sientas en una mesa, seguramente no te pararás en horas. Desgraciadamente había tiempo. Sí. Y aquí nos dice Motajú, un aplauso para los señores Calabaza, excelente su casa. Y bueno, pues ya que les dimos las gracias, que era importante hacerlo aquí, Luis nos pregunta, ¿y qué hay de los hombres sombra? Stephen Hawking ya acepta su existencia como seres extradimensionales. ¿No será una explicación posible a una parte del fenómeno de los fantasmas? Claro, y lo hemos dicho en otros programas, es lo que les digo. Hemos hablado de ciencia y la ciencia, afortunadamente estamos yendo... Siempre había sido una creencia paralela, y ahora hemos visto que la ciencia y lo sobrenatural, gracias a la mecánica cuántica y la teorización, están tomando el mismo camino. Es decir, la ciencia nos está dando explicaciones y nosotros les estamos dando caminos a la ciencia para creer en estos temas. Imagínense que si ya me salen con esto de la gente sombra, pues eso me emociona. Voy a tener que investigar, no lo sabía, pero me emociona. Pero además a ti ya te tocó verlos. Ya me tocó verlos, ya me tocó investigarlos, ya lo vimos, lo investigamos, leímos mucho al respecto y nos dimos cuenta de que algo, después de la vivencia de que estaban y cómo eran, pues me quedó todavía más interesante el tema. Porque eso, como les decía, uno cree, no, de los fantasmas no pasa. Y un día te dicen, no, la gente sombra. La primera vez tiré de a locos. Cuando ya te pones a investigar y a leer y decís... hay más fenómenos paranormales. Y cuando se te atraviesa en tu propia casa más. Cuando se me atraviesa en mi propia casa más fenómenos paranormales de los que uno creía conocer. Es decir, se empiezan a ramificar y no, es impresionante lo que hemos encontrado, descubierto en muchos de los casos, y que ahorita con esto de la gente sombra, que me dejó de verdad muchas más preguntas que respuestas, porque no son fantasmas, como les hemos dicho nosotros, nuestra casa está protegida contra todo, casi. Y ellos pudieron pasar. Luis pregunta que si ha habido un programa dedicado a ellos. Decimos que sí, pero no sé si ya lo subiste nuevamente, donde lo puede ver. Es que seguramente, recuerden que me tumbaron la página y estoy subiendo apenas todas las repeticiones y es muy complicado. No he llegado ni a la mitad de las repeticiones. Y sí, si quieres busco la repetición de la gente sombra y te lo subo. La subas, porque dimos información muy, muy interesante, que me hizo a mí, por lo menos en lo personal, cambiar de opinión en el tema. Y más cuando llegué a mi casa y lo viví. Porque seguramente él no sabe todo lo que nos pasó porque no vio el programa. Sí, Motajo dice que él ya no quería verlos y lo logró. Bueno, o se fueron. Mira, no necesariamente. A veces andan por ahí, a veces se van. Pero lo que tú dices, a pesar de lo protegido, me tocó verlos en varias ocasiones. Yo recuerdo alguna vez, ya regresamos al tema que estamos tratando. Todo es parte que me desperté y había 3. Uno en el balcón que daba a la calle, o sea, con la ventana asomada hacia la cara, aunque no había una cara como tal. Otro sentado en la cama de al lado y el otro parado exactamente a la cabecera de mi cama, o sea, viéndome. Tenía yo tanto sueño y estaba yo tan mal humor porque no me dejaban dormir, porque me estaban observando, que se fueran al demonio. Me volteé para el otro lado y me tapé la cabeza y no los pelé. Y recuerden, la gran diferencia entre decir, pues es un ente o una... Es que ya habíamos dicho en el programa que ellos reaccionan. Parece gente que piensa, que está ahí. Yo creo que no les gustó mi forma de mandarlos al demonio y se fueron, ¿no? Sí, no, acá también. En cuanto vio que yo me desperté y así como que ya sabes que te despiertas y aclaras los ojos. Luego se asustó. Vi su reacción. Se asustó de que lo estaba viendo y corrió. Y dijo, ¡ay, qué haces en mi casa! No tú, él dijo, ¡ay, qué haces en mi casa! Que se vaya. No, pues no, la gente sombra no es que esté en su casa, sino que se pueden meter a donde sea. En cualquier recoveco donde hay sombras pueden estar. Oye, pregunta también Luis que si no estaba un canal de YouTube.
No, YouTube nunca me ha dejado subir más de 1 hora. No entiendo, hay muchos canales que sí, y a pesar de que soy un partner y me permite muchas cosas y todo, no me ha permitido subir programas. Y además en un principio, por ejemplo, Blip TV, recuerdan que ahí estaban todas las repeticiones al día, y también me lo tumbó Blip TV, es porque no teníamos la calidad necesaria y porque mucho del material que decían estaba copyright, estaba ¿cómo se llama? Con derechos, que no era cierto. El caso es que me tumbaron, si no me cobraron una la nota y ni modo. Me fui a Vimeo, donde ya estoy subiendo las repeticiones, y Sónica empezó a grabar en alta definición. Entonces en Vimeo ahora están. Pero desgraciadamente lo que tenía en Blip me fascinaba porque estaba al día. Iba subiendo día con día, y teníamos todo el arsenal, o toda la documentación. Desgraciadamente no he podido por tiempo subir todo lo que hay, pero te voy a buscar el programa de La Gente Sombra. Bueno, mira, aquí le damos la bienvenida a Lironcito, que no le había dado la bienvenida, y a Mars. Lironcito dice que YouTube ya lo permite, que ha visto videos de 1:20. Sí, ya, pero a mí no me deja. Y Motajú dice que él tenía la impresión que cuando veía a los hombres sombra, ellos lo veían a él y le daban escalofríos y empezaba a temblar. Es que igual que en No todo es la debe haber impresión. buenos y malos, ¿no? Y no es la impresión, sí te están viendo. Y lo más curioso es que si tú los ves a ellos, te digo que reaccionan. No son fantasmas. Eso yo lo catalogo diferente. Es algo completamente distinto. Y yo no estoy hablando de que conozcamos casos de gente de sombra agresiva, no. Es muy curioso lo que está pasando aquí. Bueno, mejor ve el programa, porque seguramente pues, trataríamos ahora todo que el lo programa subas. sí, ahora que lo veas, porque sí es interesante, y yo creo que hasta cierto punto podrías dialogar con ellos. Gran diferencia con un fantasma. Y el susto cuando te conteste, ¿no? Sí, el susto cuando te conteste, pero bueno, es como todo, ya se lo hemos dicho muchas veces. Lo primero es hablar, eso te tranquiliza a ti primero. De que te contesten no es otra cosa, pero es lo primero que te hace a ti tranquilizarte. Pues bueno, vamos a empezar con estas noticias, que recuerden, va a ser con la idea de que escojan un tema para profundizar, pero vámonos para allá. A ver, vos del más allá, tú te Claro que sí, nada, le doy la bienvenida a Daxoban, que hace un rato que no nos veíamos. Bienvenido, qué gusto. Y ok, vámonos con la primera noticia. Tenemos misterios alrededor del mundo. El primer misterio que vamos a ver es el misterio del barco de Orang Medan. Y esto quiere decir, en 1948 se empezaron a recibir llamadas de auxilio. Varios barcos recibieron llamados de auxilio cerca de Indonesia. Estaban emitidas por un carguero holandés, el SC Orang Medan. No sé si se pronuncia bien así, espero que sí. Todos los oficiales, cuando llegan finalmente a ver esto, el escalofriante mensaje fue: todos los oficiales, incluyendo el capitán, yacen muertos en sala de mapas y el puente de mando. Posiblemente toda la tripulación está muerta. Esto fue seguido de un código Morse indescifrable y terminó en una frase espeluznante: muero. Cuando el primer avión de rescate llega a la escena, trataron de saludar a Orang Medan sin respuestas. Abordaron el barco y encontraron efectivamente que toda la tripulación, oficiales y de hecho todo el mundo en Orang Medan estaba muerto, con los ojos abiertos, sus rostros mirando hacia el sol, los brazos extendidos y una expresión de terror, incluido el perro del barco, que parece estarle gruñendo a alguien. Cuando se acercaron al cuarto de calderas, el equipo de rescate sintió frío, aunque la temperatura era de 43 grados. Decidieron llevarse el barco de regreso al puerto y antes de que pudieran llevar a cabo esto, empezó a salir humo del casco. Salieron del barco y a pocos minutos de haberlo hecho antes, el barco explotó y se hundió, sin poder encontrar ya rastros de él. Lo curioso es que el mensaje, como dijimos originalmente, era que ya todos estaban muertos. ¿Quién envió ese mensaje? Sí, no, y lo que significa el nombre del barco es, ¿cómo dijiste que se llama? Orang Medan. Orang significa hombre y Medan es una ciudad muy importante en... Ay, ¿de qué idioma era? No me acuerdo, pero se llama el hombre de no sé qué. Y pues sí, fue noticia ese año. Ese mismo año salió la noticia en 3 periódicos, en 3 fechas completamente distintas, donde a uno lo ponían al día acerca de la noticia. Y bueno, se trata de llegar a alguna conclusión acerca de por qué no se tienen muchos registros de este barco. Podría ser un barco mercantil que simplemente trataba de pasar desapercibido ante las autoridades porque pues podría estar traficando. Y en este caso dicen que tenía alguna combinación de químicos que por el agua salada, las condiciones que tenía el barco, pues se mezclaron haciendo ácidos o gases tóxicos. Y bueno, esto es lo que podría de alguna manera explicar la muerte de todos, aunque no nos explicaría las expresiones, los brazos, pues el perro, muchas cosas. Pero bueno, se han hecho muchas, o tratado de llegar a muchas
conclusiones, pero ninguna concluyente, y eso hace un caso bastante curioso. Hay mucha más información acerca de la historia de este barco, de dónde navegaba, pero bueno, lo importante de esta noticia es lo que la voz del más allá nos acaba de decir. Así que si alguien conoce la noticia, opine, y si no, nos vamos a la que sigue. Bueno, tenemos por aquí también a Becha y a Daxoban, bienvenidos. Luis dice que está muy arriesgado, que le recuerda a la película The Mist, traducida como Supernatural. Sí, es chistoso. Alguno de los científicos ahorita que lo está diciendo la niebla, ¿sabes que decían que la niebla facilita ver fantasmas? Yo decía, pues sin la niebla no se ve nada. Pero dice que bajo las condiciones de temperatura que provoca una niebla, hace más, o lo hace idóneo para ver algo que no es corpóreo, dándole un 30% más de visibilidad. Estaba yo leyendo el reporte, no lo leí completo, pero me sorprendió que están tratando de ver una manera de ver fantasmas. La diferencia de densidades es lo que te está ayudando, a final de cuentas. Densidades. Y lo más chistoso es que aquí hemos dado muchas. Pedro Ruiz nos dio una clave: usar luz estroboscópica. Eso nos ayuda a ver fantasmas. Y otra que yo había dado hace un tiempo es luz de baja frecuencia, que es la luz roja para revelar fotografías. Cuando ustedes entran a un cuarto oscuro y hay esa luz, sus ojos se acostumbran y se abren más. Entonces yo diría que si ustedes en una casa embrujada metieran luces de baja frecuencia, sus sentidos, en el caso del visual, se agudizaría. Pero es algo que hasta ahorita se ha quedado en teoría, porque no hemos experimentado con ninguna de las tres, por falta de tiempo, no por falta de ganas. A ver, ¿qué más, voz del más allá? La segunda noticia, las huellas del diablo. Y esto nos dice que entre el 8 y 9 de febrero de 1855, ¿saben hasta dónde nos estamos yendo con las noticias, Sí, hay de todo. Tras una nevada ligera, aparecieron marcas con forma de pezuñas en la nieve. Estas huellas medían entre 4 y 6 centímetros de ancho y tenían una separación de 20 centímetros. Atravesaban alrededor de 160 kilómetros, y aunque se desviaban en algunos puntos, la mayor parte iba en línea recta. Incluía pasar por casas, cercas y similares, y no se detenían. Cuando había una casa, se trepaba al techo de la casa, seguía la cerca, y como se atravesaba la cerca, las huellas seguían continuas. Hubo rumores de que había una figura como el diablo en el área de Devon durante esta aparición, digamos. Y muchos residentes se armaron e intentaron rastrear a la bestia responsable sin éxito. Recientemente, la noche del 12 de marzo del 2009, más marcas extrañas, iguales a aquellas de 1855, fueron nuevamente encontradas en Devon. ¿Es el diablo o estaremos hablando de algún fauno perdido? Pues no puede ser una criatura extraña, porque obviamente, como ustedes pueden ver, las líneas son... Bueno, si conocen esta historia saben que las líneas son continuas, es decir, no hay huellas de pasos. Bueno, sí hay, pero son, por ejemplo, unas huellitas de 10 por 7 centímetros de ancho, que se separan entre 20 y 25 centímetros, y que solo es una huella que se va repitiendo, como si fuera una rueda de una carreta, una rueda extraña. Pero pues tú dirías, bueno, alguien está jugando una broma, pero se encontraron estas huellas alrededor de 160 kilómetros de largo, saltando por bardas, subiendo por casas, todo en línea recta, como si nada lo perturbara. Lo curioso de estas huellas es que cuando se pisaba en la nieve, no apisonaba, no apachurraba, llegaba al suelo, dando a entender que la parte en la que pisaba fundía la nieve abriéndola y dejaba ver bien el suelo, es decir, como que se abría. Entonces son unas huellas muy muy curiosas, y que pues bueno, a pesar de que sí se vieron criaturas y se describen y lo que ustedes quieran, cualquier descripción de la criatura sigue poniéndola como puede ser bípedo, cuadrúpedo, lo que sea, pero no con las características de las huellas que se encontraron. Es muy interesante el caso. Bastante raro. Mira, de hecho nos decía Daxoban de la noticia anterior que en su región hay una ciudad costera en el Pacífico llamada Buenaventura, recordemos que la está en Colombia, y ahí todas las mañanas hay una especie de neblina por condensación y mucha gente ve espíritus de los ahogados en el mar. Pues mira, a lo mejor tienen razón esta teoría de la neblina. Me voy a meter más de lleno, no lo quise leer porque tenemos muchas noticias y quise dejar muchas de fuera. Dejé muchísimas muy buenas. Un muñeco que envejece, con arrugas, este de la niebla. Se me olvidó la noticia pero ya lo puse, el del laboratorio del fantasma de lápiz. Y hay muchas pero ahorita vamos a lo demás. Cosas interesantísimas. Y respecto a lo mismo, Motajú nos dice, viene la explicación científica. Es como las cámaras de partículas. Hay cámaras en las que un medio adecuado, agua, vapor, etcétera, brilla cuando pasa una partícula de alta energía, GeV. Entonces, claro, estás cambiando las energías, manejando densidades distintas, te permite ver algo.
Sí, no, y suena, les digo que sonaba, pero no pude leerlo todo como para llegar a la explicación. Y Luis nos pregunta hasta qué punto son ilusiones o realidades. Puede ser una mezcla de las dos. Desgraciadamente el laboratorio nos está demostrando que puede ser. Y ahora, respecto a las huellas, Motahu nos está diciendo que la primera vez que leyó de ese tipo de huellas fue en la revista Duda. Sí, era buena, ¿eh? Sí, Tenía no, había cosas muchas revistas interesantes. buenas y estas huellas del diablo son muy conocidas en varias publicaciones de cosas paranormales. Y lo que nos pregunta es, bueno, las huellas son raras, pero ¿qué puede reducir un rastro de huellas en terrenos por tramos tan largos? Así como continuos y pasando objetos y subiendo techos y todo. O sea, como ¿cuál sería el objeto, no? Si una carreta no se va a trepar un techo. No, y yo no podría creer que es un animal, porque alguien dibujó una bestia con 6 patas dando vueltas. Y no, ¿por qué pensar que es un animal y no un aparato? Que muchas veces nos dicen, oye, esto de lo paranormal raya en lo extraterrestre. Como les digo, todo es parte de lo mismo. Entonces, ¿podría ser? ¿Qué tal si llegó un marciano y dijo, yo quiero ver cuánto hay de distancia de aquí a allá? Y sacó su medidor de distancia. 50 pasos. Y se fue dándole, pero es digital, pero vuela el aparato. No sabemos. A lo mejor no es una criatura, simplemente es un fenómeno extraterrestre. Puede ser cualquier explicación mientras Era no encontremos. un ingeniero de calles. Un ingeniero de calles, imagínense, extraterrestre. No lo sabemos. La cosa es, el fenómeno es curioso. Lástima, no se repite lo suficiente como para hacer una investigación y no hay tanta imagen, tanto material. Entonces pues se queda como algo curioso, pero no sabemos, podría no tener nada que ver con criaturas o podría no tener nada que ver con cosas paranormales. Y ya ves, aparte de la diferencia, de 1855 al 2006 son muchísimos años, Muchísimos. ¿no? Bueno, la siguiente noticia que tenemos es el avión fantasma de Nueva York. El 26 de diciembre de 1933, todos los aeropuertos de Nueva York, que bueno, son 2 que 3 los que están cercanos, recibieron la orden de encender las luces de aterrizaje con la esperanza de que un avión que se encontraba circulando durante una tormenta de nieve pudiera aterrizar. Todos los intentos por contactar este avión fueron fallidos. Nadie sabía quién lo estaba volando o de dónde venía. Ya para anochecer, la policía de la ciudad estaba saturada de las numerosas llamadas de gente que veía y escuchaba el avión volando peligrosamente cerca del suelo. Pero entonces el avión desapareció. No hubo ningún choque reportado, tampoco se reportó ningún avión perdido, ni raptado, ni mucho menos. Y hasta la fecha, 80 años después, más de 80, el avión y sus pilotos continúan siendo un verdadero misterio. Imagínense, aeropuertos y personas de Nueva York residentes reportando el mismo fenómeno sin encontrar una explicación a qué estaba pasando. No salían los radares, simplemente era el sonido del avión volando bajo. O sea, ni los radares lo captaban. Es increíble y es un fenómeno que de nuevo es uno de esos que pasó en esa época, un día, una noche y nunca se repitió más. Fenómeno extraño, quizá algún sonido extraño de la misma tormenta. Pero si fuera la misma tormenta de nieve ya se habría replicado en algún otro momento. Desde esa época, 1933, ya se habría replicado. Entonces muy curiosa la historia. Y son de esas historias que conocemos de antaño sin pensar que era un loquito haciendo una creepypasta. Entonces, totalmente. Mira, del caso anterior nos decía Motahu que hablábamos de que produce huellas en un terreno tan largo. Si en el caso de la física de partículas se tienen que tomar millones de imágenes para decir si un rastro es real. Pero a un ingeniero de calles midiendo los techos, es que los marcianos no tienen calles como nosotros, suben y bajan y vuelan y se retuercen. Pues por eso podría ser una explicación de por qué estas huellas podían subir a un techo de una casa sin una vista o sin una prueba evidente de un salto, nada, sino como que parecía que se iban marcando desde arriba, como si hubiera una medición. Digo, a mí, como dices tú, se necesitan millones de pruebas o fotografías para realmente empezar a llegar a conclusiones o tratar de sacar hipótesis, y en este caso pues no las hay, entonces es muy difícil de tan poquito sacar tanta información. Sí, Luis dice que es una sonda tipo Viking, que es lo mismo que haríamos nosotros si íbamos a otro planeta, tratar de medir, dimensionar, entonces bueno, no lo sabemos. Sí, les digo, puede ser cualquier explicación, no pensemos en criaturas, que bueno, para esa época seguramente era lo más evidente, porque era algo que no entendían, pero para esta época hay que decir, pues hay que pensar en otras opciones. Sí, ahora, respecto al caso del avión, nos dice Luis que él opina que pueden ser de los viajeros en el tiempo que están y luego desaparecen.
pues hay muchas situaciones así, de gente que desaparece de la nada, que también es uno de los casos. O sea, de esos aparecen. casos en los que se tocan dimensiones y entran y salen y no sabes ni qué pasó, ¿no? Y Sí, qué susto. dependiendo de la hora, la temperatura, la fuerza electromagnética, la gravedad, cualquier cosa. Un conjunto de situaciones hacen que estemos más cerca de ese momento y escuchar algo, en este caso vívidamente. Como lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas, que dicen, pues desaparecen los barcos o reaparecen, o desaparecen por una semana y ellos creen que pasó un día. Hay muchos fenómenos inexplicables que... Esos cruces de tiempos y de Sí. realidades paralelas. Y Motajú nos cuenta que en el Congreso de la Sociedad Mexicana de Matemáticas estaba platicando con un colega muy respetado y que era alguien muy ortodoxo, o sea, muy centrado en sus ideas, y le contó que en sus tiempos mozos su hobby era escuchar radio de onda corta y las transmisiones de las aviaciones, y se sorprendió mucho cuando con frecuencia escuchaba a los pilotos y operadores que hablaban de cosas grandes que no están en el radar, pero que están en visual y al revés. No sabemos qué tanto hay ahí, ¿verdad? No, yo creo que mucha gente que trabaja en los aeropuertos, yo creo que mucha gente que trabaja en el ejército, hasta gente que trabaja en la cárcel, en la policía, por ejemplo, gente de la policía, yo creo que ha tenido experiencias sobrenaturales que ha reportado a sus superiores y que no por eso les hacen caso, bomberos, médicos, hospitales. Yo creo que todos tienen vivencias increíbles. Por eso les digo que la gama de fenómenos es espectacular. Todo lo que puede llegar a ser la mente humana. Ahora imagínense todo lo que está afuera, entonces... Chancachachán. Pues vámonos a la siguiente noticia. La siguiente noticia habla de Felicia Félix Mentor. Y van a decir, ¿y esta quién es? ¿Quién? Felicia, pues todos Pues sabemos. Felicia, Felicia, hombre. Ay, pues, claro. esta vecina zombie. Exacto. En 1936 se encontró cojeando a una mujer desnuda por las calles de Haití. Ella llegó a una granja que dijo pertenecía a sus padres. Los dueños de la granja efectivamente la identificaron como Felicia Félix Mentor. Solo había un pequeño detallito técnico. Había muerto hacía 20 años. ¿Ay? De una enfermedad terminal, cosa que hasta su esposo confirmó. Los haitianos creen que la enfermedad de la mujer sufrió era característico de una persona marcada para convertirse en zombie. Y el doctor que la entrevistó y examinó dio el siguiente diagnóstico. Sus ocasionales arranques de risa no contenían emoción y muy frecuentemente hablaba de ella misma en primera o en tercera persona, sin ningún sentido de discriminación. Había perdido todo sentido del tiempo y era muy indiferente al mundo de las cosas que había alrededor de ella. Otro de esos casos famosos de zombies que se conocen por ahí, porque obviamente si yo les pongo casos de zombies voy en una lista de 20, 30 de los más famosos. Pero desgraciadamente, hay que profundizar porque desgraciadamente nos dicen que cuando la encuentran, pues no nos dan detalles de si realmente ella lucía como una mujer por la cual habían pasado sus 20 años, o lucía exactamente igual que cuando murió. Hay muchos detalles que deberían ellos intentar dilucidar, ¿no? Pero imagínate qué susto, ¿alguien se te pierde 20 años? Bueno, no se te pierde. Sabías que se había muerto y la habías enterrado y de repente pues llega a tu casa, oye, aquí viven mis papás. Bueno, como ahorita, ¿no? Que está ahorita está en boga la serie de Resurrection. Digo que no la hemos visto, pero va de eso más o menos, de gente que muere y de repente pues regresa. Entonces, pero regresan justo como cuando se murieron. Como por eso yo quería saber si esta zombie, pues bueno, desaparece 20 años, está exactamente igual, o realmente es una señora por la cual han pasado esos 20 años y luce como pues más pues anciana. Si la reconocieron, seguramente sí luce igual. Pero vamos a regresar un poquito a lo del avión. Y nos está diciendo Luis, el exceso de frecuencias wifi y similares es algo que permite que nos detecten en general los medios electrónicos, y se ha demostrado que los infrasonidos producen la misma sensación que los fantasmas. Sí, todos los infrasonidos, todas las frecuencias bajas, pues recuerden que ya los hemos explicado aquí, pues somos agua y nuestros ojos o globos oculares, pues pura agua, y una baja frecuencia hace que vibren, haciéndonos ver pues sombras de reojo. Pero también hay que experimentar mucho con eso, porque ya les he hablado de las virtudes de los ojos y de cómo nuestra periferia o nuestro rabillo del ojo ve mucho más de lo que vemos o nosotros realmente visualizamos, de lo que enfocamos. Se ve mucho más, y ustedes de eso, su cerebro es consciente y lo procesa, pero ustedes no. Entonces, y les puse experimentos para que lo probaran en su casa. Si no, otra vez, me pongo a decir que vean las repeticiones, pero a veces cuesta trabajo porque no están todas. Pero eso del ojo es muy interesante. Motajú nos está diciendo que la interferencia depende mucho de la frecuencia. El efecto Doppler puede naturalmente causar interferencias, pero usualmente se causa en zonas oscuras que los operadores distinguen de los objetos sólidos bien definidos.
Claro, aquí habrá que explicarles un poquito qué es el efecto Doppler, porque no creo que todo el mundo lo sepa. Y también el Sol también causa zonas blancas o negras, y dependiendo de qué tipo de frecuencia sea y el tipo de partículas que se estén manejando, si se vibran, si se trasladan de forma recta, eso va a ser diferentes cosas, pero el Doppler es como las ambulancias, por ejemplo. De todos modos, por eso siempre decimos que es interesante, porque nos dicen, oye, pero pues para investigar este tipo de temas, ¿qué necesitas? Luego decimos, no, pues necesitas física, química, biología, matemáticas. Nos dicen, no, ¿y eso qué tiene que ver? Todo está conectado. Todo. Recuerden que muchas veces hemos dicho que la ciencia simplemente nos explica la realidad que vivimos. No nos da ninguna otra explicación. No nos da más allá. Simplemente nos explica la realidad que vivimos. Y hay que entenderla para después entender lo que sigue, ¿no? Claro. Bueno, vamos a otra noticia porque nos quedan 15 minutos. Uy, y faltaban como 50 noticias. Aquí vamos a hablar de Shanti Devi. Shanti Devi es una persona hindú. Ella nació en Delhi, India. Y a la edad de 4 años les dijo a sus papás que había vivido en un lugar llamado Mutra, ahora conocido como Mathura. Esto estamos hablando de 1930. Que había sido madre de 3 y murió a causa de un parto. Y que su nombre anterior era Luji. Sus padres no le creyeron. Ella escapa de casa cuando tenía 6 años tratando de llegar a Mathura, pero no pudo. Y como relataba la historia y conocía el dialecto de la aldea, el director de la escuela dijo, no, vamos a ver qué pasó. Encontró un comerciante cuya esposa había muerto de complicaciones de parto. El nombre era Luji Devi, efectivamente. Incluso llamó la atención de Mahatma Gandhi, quien creó una comisión para investigar el caso. Llevaron a Shanti a la aldea, donde ella comenzó a hablar el dialecto local, reconoció a su marido e hijos de la vida previa, incluso dio 24 precisas declaraciones que coincidieron con los hechos de la vida de esta mujer. Se concluyó que efectivamente era la misma persona. Digo, como esta hay muchísimos casos, ¿no? Y estamos hablando de una niña que relató una vida entera. Sí, no, estamos hablando de que, bueno, te vamos a tratar de pensar, o vamos a hacer hoy la idea de que la reencarnación es real, es factible o es obligatoria para todos, pero parece ser que a muchas personas pues no les borran el chip de la vida pasada, ¿no? Es como si se les pasara, así como que alguien está programando y hay un error. Ay, se me pasó verificar el coche, así como ellos también. Ay, a esa se me olvidó sacarle la tarjeta de memoria. Y pues llegan a esta vida con la memoria intacta. Entonces dices, ay. Y se dan muchos casos, no es que ella lo haya sacado en meditación, en regresiones. No, pues una niña de 4 años, ¿cuál No. meditación y cuál es regresiones? Ya lo traía, simplemente ya lo recordaba. Lo tenía tan claro como que murió y despertó. Entonces digo, pasa y muchísimo. Entonces ella es solo uno de esos casos, pero es famoso por obviamente las personalidades que estuvieron detrás, las investigaciones que se hicieron. Pero digo, hay muchísimos casos que recuerdan cómo murieron, qué vidas tuvieron, bueno, qué vida tuvieron anterior. Pero hay otros que hasta recuerdan más. Sí, detallitos. O algunos de los traumas que tenemos o de las cosas que nos causan miedo o fobias vienen de algo que pasó en vidas anteriores. O algunas de las cicatrices. Muchos nacemos con marcas de nacimiento y esas marcas de nacimiento a veces terminan siendo marcas de la forma en que morimos en la vida anterior. Sí, ha habido un caso de alguien conocido cercano que estando en una clase tomando cosas de herbolaria y cosas así, se quejó mucho, le pide ayuda a una segunda persona y dice, oye, es que aquí me duele, le dijo, mira, déjame ver si te puedo ayudar con algo de energía. Se acerca una tercera mujer, dice, no, lo que pasa es que tú moriste de un flechazo, entonces lo que traes es que sigues trayendo la flecha encajada, porque ya le habían visto todo tipo de médicos, ortopedistas y todo, y el brazo casi un hilacho y le dolía y jajaja y jujuju. Dijo, no, ahorita te la saco, ¿te va a doler? Algo hizo con energía, la otra pegó el alarido, pero después dijo, ay, santo remedio, el brazo se curó. Era con lo que había muerto antes. Sí, no, hay el caso extraordinario de alguien que nació con una marca aquí, un lunar blanco, y resultó que se había dado un escopetazo en la vida anterior, según las regresiones, se había dado aquí y pues le había quedado la marca. Todos tenemos de algún lado, algunos tienen algún lunar blanco en formas extrañas. Yo tenía acá en la cadera pues un como ovni, así un círculo y una línea, decir, pues una lanza o qué. Decir, bueno, si están dando esas explicaciones, luego dices, ¿cómo habrá sido, no? Pero pues así pasa, uno pensaría que simplemente son marcas, pero en otras explicaciones parece ser que son marcas que se nos hicieron en vidas pasadas, no en vidas de estas. Y ahorita le estoy diciendo a vos, no sé ya cuáles, ya se ha saltado 2 noticias. Sí, es así. Entonces porque hay unas que sí están muy interesantes, porque no vamos a llegar a la de Tauret,
que me encanta. Entonces yo creo que después de esta te saltas a la de Tauret. Pero hay muchísimas. Bueno, nos vamos a regresar al punto. Motajón dice, claro, los casos de Ian Stevenson, los famosos 20 cases suggestive of reincarnation, son muy notables, que ya hemos hablado de reencarnación específicamente en algunos programas. Y Luis nos dice, recordemos que en la India se cree en la reencarnación, aunque en el Museo Cristiano no se ve esto. Aunque sí se tienen casos similares. Sí, o sea, de hecho es más notorio allá donde la gente está más conectada con la parte espiritual que aquí, que ya somos más cerrados materialistas y que te dicen, no, te vas a quemar en el infierno, ¿no? Y Motahu también nos dice que uno de los reviews del libro de Stevenson es muy bueno porque dice, un metódico, cuidadoso, incluso prudente investigador cuya personalidad está en el lado obsesivo está cometiendo un error colosal o será conocido como el Galileo del siglo XX. Pues mira. Y mira que Galileo no estaba equivocado, ¿no? Pero bueno. Así pasa. Así pasa, hay que el tiempo tachar. es el que da la razón o no. No, y aparte la gente tiene miedo. Yo creo que sáltate esa eso. noticia y vete a la de Tauret porque nos quedan 10 minutos. Acá la tienes. Porque es buenísima y seguramente muchos de ustedes la conocen. No, solo se abrieron estas dos. Abrí 7. A ver. Todas las que se abrieron eran iguales. Sale la misma. Una y otra vez. Espérame. Aquí Don Calaca está pasándole algo extraño con la computadora y no lo deja ver la verdad. Pues no, aquí está. Pues ahí estaba. Ya Me está tomando el pelo. Ya está viendo que se sigue abriendo lo mismo. Y lo mismo, el fantasma está atacando a Don Calaca en nuestras propias narices. Sí, ya lo veo que está pasando. Ay, condenado. Ese Don Calaca que no me cree. Ya ni porque estoy más allá que más acá. Sí, no, ustedes sigan platicando. Nosotros seguimos platicando. Bueno, seguimos teniendo noticias como estas, ya lo dijiste, de estas marcas de nacimiento y cuántas cosas más extrañas pasan en el mundo, ¿no? Esto está, Incluso aquí una vez trajimos a Gloria Marruenda, la maestra Gloria Marruenda, que también se dedica a hacer regresiones a vidas pasadas, básicamente como medio terapéutico, pero encuentro una cosa súper interesantes. Inclusive por ahí debemos un par de regalitos, porque a pesar de que se ganaron la regresión, nunca fueron. Sí, les regalamos cosas increíbles. Y que son carísimas, y no la tomaron. Y ella cobra muy caro y estaba regalando. Bueno, no cobra muy caro. Bueno, cobra lo justo. Bien, bueno, vamos a decir que cobra no lo es algo que no vale lo de un café. O sea, es algo... Bueno, vale lo que cuesta. Vale, discúlpeme, Don Calaca, pero vale lo que cuesta. Es muy buena, por eso la invitamos. Pero, no, pues lo estoy buscando. Ni modo, cualquiera. Pues bueno, yo creo que saben del turista de Tauret. Lo va a ver ahorita La Voz del Más Allá en cualquiera de las noticias. Todos es lo mismo. Entonces, para que vean, porque realmente es un país un turista que realmente salió de la nada. A ver, permíteme, sigue platicando entonces. Don Calaca me quiere volver loca el día de hoy, nada más porque uno que está en el más allá no tiene nada que ver con las computadoras, ¿verdad? Pero bueno, regresando al punto de Gloria, yo he visto varios casos de personas que han ido con ella en forma clínica porque traen algún problema y han salido a relucir cosas maravillosas en el sentido que han sacado experiencias de vidas anteriores que les han permitido arreglar el hoy y el ahora. Y también eso lo vi con otro gran maestro que tuve en su momento, que espero uno de estos días poder raptármelo aquí al programa, que incluso hemos hablado de él y también se dedica a hacer exorcismos. Pues a ver, mira. Sí, está, pues te lo pongo, está en inglés, está un poco amplio, pero bueno, a ver si yo tenía la noticia resumida y desgraciadamente ahorita pues ya me estoy encontrando los documentos amplios, que es la idea. Pero bueno, a ver. Bueno, la noticia de Tauret. En 1954, un hombre llega al aeropuerto de Tokio, en Japón. Parece caucásico, sí, pero los oficiales lo ven sospechoso. Cuando revisan su pasaporte, ven que viene de un país llamado Tauret. El pasaporte se ve genuino, excepto por el hecho que Tauret no existe como país. Sí, nadie lo conocía. Cuando el hombre es interrogado y le preguntan que señale dónde está en el mapa su país, inmediatamente marca el Principado de Andorra. Pero de hecho se pone enojado y furioso. Dice que nunca ha oído de Andorra, que no entiende por qué Andorra está ahí, si ahí está Tauret, que es donde él vive, y que ha existido por más de 1000 años.
Sí, él conocía la historia del lugar y todo, pero veían que era genuino, veían que sus papeles se veían genuinos. Cuando revisaron sus posesiones encontraron monedas de diferentes partes de Europa y vieron que su pasaporte había sido marcado por diferentes aeropuertos a lo largo del globo, incluidas previas visitas a Tokio. No supieron qué hacer, lo llevaron a un hotel local, lo pusieron en una habitación con 2 guardias fuera para evitar que se fuera mientras averiguaran qué pasaba. La compañía en la que él dijo que trabajaba obviamente dijo que no sabía nada de él, a pesar que tenía documentación que probaba este punto. El hotel, que tenía en teoría una reservación a su nombre, dijo que jamás había oído de él. Entonces los de aduana, los de migración no sabían qué hacer con él. No sabían, o sea, de plano lo veían y no. Pero cuando llegaron al hotel y abrieron la puerta, encontraron que el hombre ya no estaba. Se había desvanecido. No podía haberse escapado por uno de los balcones porque estaba en un séptimo piso. De hecho, la ventana era pequeña y no había balcón. Y jamás lo volvieron a ver. Otro de esos casos donde se tocan 2 realidades. Pues no lo sabemos, porque ahí sí está rarísimo. Porque no podríamos decir, pues un viajero en el tiempo. Pero no. La realidad que estaba viviendo era actual. Por el tipo de monedas que llevaba, por el tipo de papeles, el tipo de pasaporte, los sellos de los países a los que había visitado. Entonces, pareciera como si hubiera estado en una realidad alterna donde Andorra se llamaba Tauret. O donde los países eran diferentes. Porque él se enojó cuando vio que en el mapa no estaba su país. Dice, pues ¿cómo? Pues si ahí está. Y él no conocía el Principado de Andorra. Él no sabía, ¿y eso qué es? Es decir, él, en su conocimiento no existían quizá ese país y los países aledaños. Entonces es un caso muy curioso. Y no fue simplemente pues por vecinos, sino que realmente estamos hablando de autoridades del aeropuerto y de gente que lo puso y de la gente que investigó los diferentes sitios en donde él había hecho negocios en Tokio y de la empresa en la que trabajaba. Entonces, pues un caso que a mí me pareció muy, muy curioso, digno de un cuento, de una historia curiosa. Entonces, también fue una de esas noticias que dijimos, bueno, vamos a ponerla. Tenemos muchas noticias más. Ahí tengo muchos links que le puse a La Voz del Más Allá, pero desgraciadamente el tiempo pues ya nos está correteando. Entonces la idea de esto era realmente que ustedes escogieran alguno para profundizar, o como ya lo vimos, pues quizá nos dé para un segundo programa y empezar a seguir viendo estas noticias curiosas de alrededor del mundo de ciencia o de casos antiguos. Y en una de esas pues ya que ustedes digan, oye, ¿sabes qué? Pues yo creo que el primero, el de la zombie o el de tal, ese, vamos a dedicar un programa. O en este caso, si quieren, pues hacemos un segundo programa de la gente sombra. O realmente tomamos alguno de los programas de noviembre que se nos pasaron, que fue pues las tradiciones funerarias de Día de Muertos. Sí, no, se nos fue el mes, pero volando. El mes se fue rapidísimo. Bueno, todavía no se acaba de ir, pero ya casi. Pues mira, aquí nos están dando opciones. Daxoban pide el tema iglesias y fantasmas. Uy, pues junto con pegado, ¿no? Luis, los niños índigos. Y Lironcito dice, ¡auch! El golpe me dolió. Hemos hablado de un programa, ¿por qué? Pues porque ella fue una de las que no pudo ir a la regresión. Pero también ya nos había dicho y habíamos dicho que lo cambiaba por otro tipo de regalo, por el cual tampoco ha podido asistir. Pero eso sí, a los que les debemos regalos, si no aparecen aquí antes de que se acabe el año, los van a perder. Sí, lo siento. Y eso que ya vamos a empezar con la producción de los nuevos budugos, ¿eh? Pongan atención porque están, a mi parecer, van a quedar muy padres. Entonces, bueno, sí yo nada más aviso eso. Sí, hemos hecho programas especiales de los niños índigo y cristal, ¿eh? Otra vez, les estoy prometiendo. Pero pues sí hay que buscar esas repeticiones e irlas subiendo porque es información valiosa que no queremos que se pierda. Y traernos invitados para que hablen más a fondo de esto, ¿no? Motajú dice, un segundo programa de la gente sombra. Y Luis dice, sí, segunda y tercera parte. Lironcito pregunta que en dónde nos ve, porque viene para acá cada 15 días. Pues casi que ella nos hable, tiene nuestros datos, que nos hable cuando quiera y nos ponemos de acuerdo. Ya casi si es cada 15 días, entonces nada más danos un poquito de chance que estamos saliendo de lo más atorado de los meses, que son nuestros meses fuertes, octubre y noviembre. Y ya. Pues ya, sí. Cuando diga que viene, ya, datos de contacto. Ahorita te los pongo te metes aquí mismo en la página, pero va a ser un mensaje privado solo para ti. Y Luis nos hizo Tempus Fugit. Sí, el tiempo vuela. ¿Y qué creen? Estamos a 2 minutos de que se acabe, entonces ya tenemos iglesias y fantasmas, niños índigo y más de la gente sombra. Voy a tener que ver la repetición niños para saber cristal, qué me faltó. Luis. Sí, niños cristal e índigo ya hicimos programa sobre las diferencias de cada uno y cómo vienen y cómo supuestamente vienen los nuevos. Pero bueno, pues algo más que quieras decir vos del más allá.
Nada más darles las gracias por estar con nosotros como siempre. Y por favor, cuídense mucho, investiguen más. Acuérdense que todo esto solo es el principio. Después de esto, estamos en la puntita del iceberg. Hay tanto más que ver, que saber, y que ustedes también nos pueden apoyar, porque siempre nos dan información súper valiosa. Siempre se los agradecemos mucho. Como Mamora Motahu, que nos dio la parte científica con explicaciones de partículas, ¿no? Sí, no, esta vida es muy interesante. No le pierdan el chiste, es precioso. Y bueno, obviamente para ponerle más sentido a esto, pues voy a decir mi frase. Gracias por haber estado con nosotros y yo, como siempre, me despido, no sin antes decirles que es muy aburrido vivir en el conocimiento. Es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejamos y hasta la próxima. Bye.